Noches presentes. Vamos a iniciar con la clase, la última clase correspondiente al marco legal del transporte. Entonces, dentro de esta clase vamos a tratar temas concernientes al último libro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y algunas concepciones básicas del derecho penal del marco legal en relación al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, el último libro es La Prevención, como habíamos dicho, el título cuarto, que nos menciona, voy a cambiarle de diapositiva. Exactamente. Nos habla sobre el comportamiento. ¿Qué nos dice el comportamiento? El comportamiento nos dice que la prevención nos refiere a los usuarios de las vías, o sea, a todos los usuarios de las vías deben obligarse a comportarse de una forma que no entorpezca la circulación, no causen peligro, no haya perjuicio o molestias innecesarias de las personas o que existan daños a los bienes. Queda prohibido conducir de modo negligente o temerario. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo y adoptar las precauciones necesarias para su seguridad y de los demás usuarios de las vías, especialmente cuando se trata de mujeres embarazadas y niños de 65 años. Además de ello, no se puede conducir automotores si se ha ingerido alcohol, ¿no? En niveles superiores a los permitidos, según las escalas que establezca el reglamento y las sustancias estupefacientes, narcoléxicos y psicotrópicas. Todos los conductores están obligados a someterse en el momento que el agente de tránsito lo solicite a las pruebas que se establezca para la detención de posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La negativa de los conductores a realizarse, como les manifesté, se dará la máxima de intoxicación. Los usuarios de las vías están obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones viales, eh, indicaciones de agente de tránsito y señales de tránsito que establezcan una obligación o prohibición, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen. Las empresas, agencias de publicidad o medios de comunicación en general no pueden utilizar en sus campañas publicitarias o divulgativas mensajes, imágenes, sonidos que induzcan al espectador al riesgo en la circulación vehicular, imprudencia, conducción peligrosa u otros de igual connotación. Entonces, ¿qué nos dice? La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos, ¿no? Reducir las normas sistemáticas de los accidentes de tránsito, proteger la integridad de las personas y sus bienes, conferir seguridad de tránsito peatonal y vehicular, formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los medios de transporte terrestre, prevenir y controlar la contaminación ambiental, procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito, capacitar a los docentes de la educación básica y bachillerato de las escuelas de capacitación. ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si se han conectado algunos participantes, algunos estudiantes, no sé si me pueden escuchar. Sí, sí se le escucha. Aló, buenas noches, no sé si me pueden Buenas escuchar, ¿se noches, me escucha doctor. bien? Sí se le escucha. No sé si me pueden escuchar o se me escucha bien o me pueden responder por el chat. Bueno, creo que se me escucha bien. Aló, buenas noches. Buenas Perfecto, noches, muchas sí se le gracias escucha. por...
Perfecto, muchas gracias por confirmarme. Bueno, entonces vamos a la seguridad vial, ¿no? ¿Qué nos dice cuáles son los actores de la seguridad vial? Son algunos actores, por ejemplo, son los peatones, son los biciusuarios, o son las personas que transitan las vías en general. Entonces, por ejemplo, no sé por qué no se comparten las diapositivas. Mil disculpas, veamos cómo vamos diciendo. Ahí. Por ejemplo, los peatones. Los peatones son los transeúntes de las vías. Obviamente ellos también tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, son derechos de los peatones contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro, disponer de vías públicas libres de obstáculos no invadidas, contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden seguridad, tener preferencia en el cruce de vías, todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando la luz verde cruce peatonalmente, tener libre circulación sobre las aceras y recibir orientación adecuada sobre los agentes de tránsito y seguridad vial, ubicaciones de las calles y normativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir de los demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario, además de lo señalado en los reglamentos e instructivos. Durante su desplazamiento en la vía pública, los peatones deberán cumplir con lo siguiente: acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que para el efecto se dicten, utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten contra la seguridad, la de terceros o de bienes, abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados o prohibidos. Tampoco cruzar calles por los cruces cebras y pasos elevados o deprimidos, de no existir pasos cebras por las esquinas de las intersecciones, abstenerse de caminar sobre la calzada, abstenerse de cruzar en la vía y una serie de disposiciones. Entonces también nos dice que las personas con discapacidad o movilidad reducida y grupos de atención prioritaria gozarán de ciertos derechos preferentes porque eso está instaurado en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Entonces, estas son medidas de prevención, son medidas de prevención en cuanto a los peatones. Así como los peatones, hay medidas de prevención de pasajeros. Entonces, los usuarios, por ejemplo, de transporte público de pasajeros, tenemos derecho a ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. Exigir de estos operadores la observancia de las disposiciones de la ley y sus reglamentos. Que se otorgue un comprobante o una etiqueta que ampare el equipaje en rutas interprovinciales e internacionales. Entonces siempre hay que pedir el comprobante o etiqueta del equipaje. El comprobante y la etiqueta del equipaje. También denunciar las deficiencias o irregularidades en el servicio de transporte. Eso es un derecho que tenemos todas las personas, ¿no? Que se respete las tarifas apropiadas, en especial la de los niños, niñas y adolescentes y los mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad y las demás establecidas en los reglamentos e instructivos. Los usuarios a pasajeros de servicio de transporte público tendrán las siguientes obligaciones. También, así como en los derechos, tenemos obligaciones, es un pacto social, ¿no? Abstenernos de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre con signos de ebriedad o influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Tenemos que abstenernos de ejecutar un bordo de unidad, actos que, que atenten contra la tranquilidad, comodidad o seguridad e integridad de los usuarios del que van a bordo del transporte público, ¿no? Entonces también tenemos que tener ciertas prevenciones nosotros, de exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros y solicitarla con la anticipación debida. No es que se deben bajar en cualquier momento o como hacen aquí, que se bajan en donde se les dé la gana. No, no es así. No fumar en las unidades y no arrojar desechos que contaminen el ambiente desde el interior del vehículo. Ok, ya. Asimismo, tenemos ahora en la nueva sección, es la de los ciclistas y sus derechos. Ahora los ciclistas son considerados en la pirámide como un, un actor de la seguridad vial. Entonces, ellos tienen, ahora como ciclistas tenemos derecho a transitar por las vías públicas del país con respeto y seguridad, excepto en aquellos con las infraestructuras actuales pongan en riesgo a la seguridad como túneles o pasos a desnivel. También disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las cuales
en las ciudades o carreteras como ciclovías y espacios similares. Eso es algo que se está actuando en las metrópolis como en Guayaquil o Quito, por ejemplo, en Quito el ciclopaseo, ¿no? Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos con las adecuaciones correspondientes para el parqueo de bicicletas en los terminales terrestres, estaciones de buses o similares. El derecho preferente de vía de circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruces de caminos de intersección no señaladas y ciclovías. También a transportar sus bicicletas en vehículos de transporte público, cantonal e intraprovincial sin ningún costo adicional. No es como dicen en los buses que les va a cobrar, no, se puede poner una denuncia porque como ciclistas podemos llevar nuestra bicis en cualquier tipo de transporte. Entonces también aquí se incluye, además de los ciclistas, sus derechos de los conductores de bicimotos, motocicletas, motonetras, tricimotos, cuadrones o similares, ¿no? Que nos menciona más como un tipo de prevención las prohibiciones, ¿no? Sujetarse a cualquier otro tipo de vehículo que transite en la vía pública o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que oculte de la vista a los conductores que transiten en sentido contrario. Transitar de forma paralela o rebasar a otros vehículos. Realizar viajes o giros sin las señales reglamentarias, circular sobre las aceras, áreas destinadas al uso exclusivo de peatones y por aquellas en donde las autoridades competentes lo aprueben. Ahora también nos habla de otro actor es los vehículos, ¿no? Los vehículos nos habla exactamente sobre la revisión técnica vehicular y las homologaciones que se debe hacer. Entonces, los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas, carroceros y ensambladores podrán ser comercializados siempre que cuenten con el certificado de homologación debidamente extendido por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que certificará qué modelo es el vehículo y si cumple con todas las disposiciones de seguridad expedidas de los organismos competentes. No. Luego viene el libro quinto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, viene el libro quinto que nos habla del aseguramiento, ¿no? Ya pasamos de una etapa de prevención a un aseguramiento para el pago de accidentes de tránsito, nos dice. Entonces es el famoso que antes se llamaba SOAT y ahora se denomina SPAD. Entonces, ¿qué nos dice? Que a fin de garantizar la protección de las personas que se trasladan de un lugar a otro con la red del territorio ecuatoriano, se crea el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, administrado por la entidad para que el efecto determine el gobierno central. Asimismo, se regirá con base en las normas y condiciones establecidas en el reglamento respectivo. Entonces, el Estado en coordinación con el Ministerio del Sector de Finanzas, el sector de transporte, el Ministerio de la Salud y agencias nacionales como la ANT, dentro del ámbito de sus competencias, garantizará un cumplimiento de las obligaciones derivadas de este sistema, así como la prestación de los servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito. Entonces, aquí hay una colaboración con el Ministerio de Salud también, porque obviamente si se sufre un accidente de tránsito, se debe amparar como una protección de las clínicas, por ejemplo, o en caso de que no se tenga seguro, ¿no? Entonces, todos los vehículos a motor sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por este servicio. Entonces, se paga obligatoriamente, sea un carro público o privado, en conjunto con los valores correspondientes de la matriculación vehicular, conforme a la calendarización establecida para el efecto de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito y Seguridad Vial. De los organismos de tránsito correspondientes requerirán el pago de la tasa de regulación como requisito para la circulación en el país, certificado de propiedad o historial vehicular. Entonces es muy importante tener este seguro. Este seguro nos brinda que en un futuro nosotros, por ejemplo, tengamos un accidente de tránsito y podamos brindarnos de este seguro y nos cubra, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos que ustedes sufren un accidente de tránsito, ¿no? No importa que se encontró una vereda o algo, o sea, que sufren un accidente donde hayan causado, por ejemplo, un daño grave o estén en su motocicleta y eso. Siempre tienen que tener al pago, al día, al pago del SPAD y de la matriculación. Y siempre deben llamar a un agente de tránsito que levante un parte para que ahí el agente llame a una ambulancia y le hagan una valoración médica.
Con eso se cubre el SPAD, porque cuando uno va en la práctica a solicitar en las clínicas particulares en caso de emergencia, dicen que no se le puede reconocer el SPAD con base en que no ha existido un parte policial. Entonces el parte policial ya no se levanta porque usted está en la clínica. Entonces complicado es realizarlo a posterior. Entonces siempre es importante tomar las debidas seguridades del caso. Ahora, el libro sexto nos habla de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, nos dice que la Comisión de Tránsito del Ecuador es una persona jurídica de derecho público. Entonces, una persona jurídica es una persona que tiene responsabilidad propia, es un ente ficticio con responsabilidad propia. Desconcentrado de duración indefinida con patrimonio propio y una autonomía funcional, administrativa, financiera y presupuestaria con domicilio en la ciudad de Guayaquil, la Comisión de Tránsito. No es lo mismo que la Agencia Nacional de Tránsito, no. Y tiene jurisdicción estatal troncal nacional y de territorios de los gobiernos autónomos descentralizados. El directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador se conformará de la siguiente manera. Un delegado del Ministerio del Sector, quien lo presidirá. Un delegado del presidente de la República, el ministro del Interior o su delegado y dos representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que es la A. Este dirigirá y controlará la actividad operativa de los servidores de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la jurisdicción de la provincia del Guayas, red estatal troncal nacional y demás circunscripciones territoriales que fueran delegadas con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, solo para aquí es la jurisdicción y competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, el directorio se conformará por el directorio ejecutivo de la Comisión de Tránsito, que será de libre nombramiento y remoción por parte del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Control. Son atribuciones del director ejecutivo de la Comisión de Tránsito cumplir y hacer cumplir la Constitución y los reglamentos establecentes, ejercer y representar legal, judicial y extrajudicialmente a esta entidad, asistir a las sesiones del directorio con voz pero sin voto, preparar el plan operativo POE, el plan anual de operaciones PAI y el plan PPI, que es el plan plurianual institucional, ejecutar, planificar y controlar la gestión operativa y financiera de la comisión, entre otras señaladas en el artículo 239 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Entonces, hasta aquí sería la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Bueno, como todo ley orgánica, tiene sus disposiciones generales, sus disposiciones reformatorias y sus disposiciones derogatorias. Entonces, dentro de las disposiciones generales, perdón, aquí dentro de lo que ustedes que pueden ver, la comisión hay un directorio, ¿no? Hay un ministro del sector, como les decía, un delegado, un representante y un presidente del consejo. Bueno, el director ejecutivo debe ser ecuatoriano, debe tener goce de participación, título profesional y experiencia profesional de 3 años en el área de transporte y acreditar una experiencia de cuarto nivel. Unas provisiones es que no sea propietario de transporte, que sea miembro de directorio y mantener contratos con el Estado. Bueno, bueno, llegamos a las disposiciones generales, que es lo final de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que son bastantes, entonces les voy a señalar las principales. Por ejemplo, la primera que nos dice que el servicio ejecutivo podrá ser considerado como tal en los demás que se prevén en el reglamento conforme al artículo 57 de la ley. La segunda que nos dice, de forma excepcional, los denominados tricimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicio comercial en lugares donde se asegura su posible prestación sin afectar el transporte público comercial, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados. La tercera nos menciona que las infracciones de tránsito tipificadas en esta ley comprenderán también a la transportación ferroviaria y buses de transporte rápido en vías exclusivas. La cuarta nos dice que para la recaudación de los valores previstos en esta ley se confiere la jurisdicción coactiva a la Comisión Nacional o los legítimos delegados, quienes tendrán la facultad de emitir correspondientes títulos de crédito a base de los avisos que reciba por parte de las instancias pertinentes. La sexta nos dice que los permisos internacionales y demás documentos de distintivos que requieran para conducir vehículos en el exterior serán otorgados con los conductores profesionales y no profesionales de acuerdo con la regulación técnica que dicte la Comisión de Transporte.
Entonces, dentro de las disposiciones transitorias, podemos ver que los títulos habilitantes, la primera nos dice que los títulos habilitantes y autorizados otorgados por las instituciones de tránsito y transporte terrestres vigentes a la fecha de publicación de la presente ley mantendrán su validez hasta la fecha de caducidad de las mismas. En los juicios iniciados por infracciones de tránsito cometidas antes de la vigencia de esta ley, si la pena establecida del tiempo de sentencia difiere de la que regía, se aplicará la menos rigurosa. Entonces, este es un principio, ¿no? El principio indubio pro reo, es lo mejor al reo. En el plazo máximo de 180 días, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Comisión, incorporará los planes de educación nacional en los temas relacionados a las disposiciones de esta ley, porque recordemos que aquí hay una reforma en la que mencionan que se debe dar la educación y las charlas a los colegios y a las primarias. Entonces, aquí finalmente hemos terminado con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Hemos analizado todos los libros y eso es importante porque aquí se va a tomar la prueba ya la prueba y el examen final. Entonces, sería muy importante que ustedes observen en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial el tema de jurisdicción y competencia, el tema de los antecedentes y un poquito el tema de lo que se refiere también al Código Orgánico e Integral Penal en relación a las contravenciones. Entonces, ahora como tal, se ha diseñado en el marco legal de transporte ciertas bases del derecho penal y ciertas bases del Código Orgánico Integral Penal en relación a las infracciones y en relación a las contravenciones, ¿no? Como yo les mencioné, llevo una recapitulación de lo anterior porque eso también se les va a tomar las contravenciones. Las contravenciones son las contravenciones de tránsito y las contravenciones. Son delitos con contravenciones y contravenciones de tránsito. Los delitos de tránsito, obviamente, las contravenciones de tránsito de primera a séptima clase y las contravenciones normales, que es de primera a cuarta clase. Entonces, eso es importante que lo estudien porque va a estar presente en la prueba. Ahora les voy a dar como marco legal del transporte un breve antecedente para concluir el tema de las clases, un breve antecedente y un tema, bueno, yo ya les mencioné sobre las infracciones penales, que también va a estar, ¿no? Va a estar en el examen, que son las infracciones penales. Como les digo, son delitos y las contravenciones, ¿no? Entonces, yo les dije que la teoría del delito también un delito se compone por los elementos, es un acto típico, antijurídico, culpable y punible. Entonces, eso que lo tengan presente porque también va a estar en el examen. Ya, entonces estos antecedentes van a ser importantes porque yo les voy a mencionar sobre el Código Orgánico Integral Penal como el marco legal que faltaría para completar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿no? Y la Constitución, ciertas bases de la Constitución que se les ha dado igual. Entonces, dentro del Código Orgánico Integral Penal, les voy a dar más o menos de qué se compone, ¿no? De qué se compone una breve antecedente y reseña para que ustedes tengan conocimiento de este cuerpo legal. Entonces, el derecho penal tiene aparentemente una doble función, contradictoria frente a los derechos de las personas, ¿no? Por un lado, protege los derechos y por otro lado, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado. Entonces, por ejemplo, de las víctimas, cuando uno ha sido lesionado, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal puede restringir excepcionalmente sus derechos cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la venganza privada ni en la impunidad. Para eso sirve el derecho penal. Entonces, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador nos ordena que las penas estén acorde con el principio de proporcionalidad, es decir, que debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración del derecho y la gravedad de la pena. Además, la Constitución, en el artículo 78, nos incorpora la figura de la reparación integral, que es algo nuevo. Para ello se integran algunas instituciones con el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar las sanciones sean más eficientes. Entonces, el derecho penal no es para sancionar, no es para castigar, no debe ser punitivo, sino el derecho penal es para que se prevea, se prevenga
que existan otros delitos de la misma índole, ¿no? O sea, para que no existan los mismos delitos como una prevención, ¿ya? Entonces, es importante, esta es pregunta de examen, es importante que tengan presente que el Código Orgánico Integral Penal, eh, se publicó en el registro oficial número 180 del 10 de febrero del 2014. Entonces, anoten, por favor. Se, se promulgó en el registro oficial 180 del 10 de febrero del 2014. Entonces, en las últimas décadas el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, ¿no? Por ello, se actualizó el Código Orgánico Integral Penal en el 2014 con el cambio de la Asamblea Nacional, que ustedes pueden, se acordarán de Montecristi también. La Constitución del 2008, también aprobada en las urnas, impuso la obligación inaplazable y urgente como revisión del sistema jurídico para poder cumplir con el imperativo de la justicia y la cierta certidumbre de una garantía procesal, porque antes manejábamos el código penal. La heterogeneidad de los componentes del sistema penal ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de acoplar la práctica, ha generado una percepción de impunidad y desconfianza para configurar un verdadero cuerpo legal integral como es el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿cuál era la finalidad de este código? Este código tenía como finalidad normar el poder punitivo del Estado y tipificar las infracciones penales establecidas para el procedimiento del juzgamiento de las personas con una estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Entonces, de tal manera, el Código Orgánico Integral Penal se conformó por 3 libros, ¿no? 4 libros se dirían así. Un título preliminar, un segundo libro que sería el libro primero de la infracción penal, libro segundo del procedimiento, el libro tercero de ejecución y las disposiciones transitorias, reformatorias, derogatorias. Entonces es importante que tenga presente también pregunta de examen. ¿Cómo está compuesto el Código Orgánico Integral Penal? Está compuesto por un libro preliminar, por un libro primero, por un libro segundo y por un libro tercero. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a hablar ahora sobre la acción u omisión de la conducta penal. ¿Qué es una conducta penal? Una conducta penal es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un propósito. Entonces una conducta encaminada a un propósito. Uno hace algo porque quiere hacer algo, es encaminado a un propósito. Digamos que yo quiero golpear, es porque mi propósito es hacer daño, quiero matar, causar daño a la persona, entonces encaminado a un propósito. Lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o una inactividad respectivamente. Entonces, puede ser una acción o una omisión. Entonces, nos pueden sancionar por hacer y nos pueden sancionar por no hacer. Entonces, por ejemplo, una sanción por hacer es que yo cometa un accidente de tránsito porque voy a toda velocidad. Entonces voy a toda velocidad y mato a alguien. Entonces, al igual que puedo estar en estado de embriaguez, entonces, por hacer, porque estaba en estado de embriaguez. Y por no hacer, es porque, por ejemplo, estoy manejando mi vehículo y no llevo el cinturón de seguridad. Entonces, una contravención por una inactividad a algo que está normativamente arreglado. Entonces, para que una persona actúe en una infracción, debe ser, como les digo, por una acción o una omisión. Por lo tanto, eso significa 3 categorías. O sea, hay más categorías, pero para que no se confundan, 3 categorías. Es cuando uno actúa con dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es conocimiento y voluntad de lo que uno hace. Actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, por ejemplo, aquí se refiere conociendo que matar está mal, lo hace. Entonces ejecuta voluntariamente la conducta. Sabemos que estar a toda velocidad es una infracción de tránsito, es una contravención, entonces no nos importa, seguimos a toda velocidad, entonces actuamos con dolo. Entonces respondemos por delito preterintencional a la persona que realiza la acción u omisión
la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso actuar y será sancionado con 2/3 de la pena. Asimismo, se actúa con culpa. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le correspondería, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. Entonces, por ejemplo, actúa con culpa una persona que infringe el deber objetivo de cuidado. O sea, digamos, un ejemplo, que el señor, o sea, que por ejemplo, este señor, el mismo caso, este señor está manejando su carro, pero ha estado con un daño mecánico. Entonces, este daño mecánico de su vehículo ha ocasionado que cometa el accidente de tránsito, pero él no ha actuado con culpa. O sea, él no ha actuado con culpa, no ha querido matar a esa persona. O sea, él no ha querido matar. El dolo es sabiendo, yo quiero matarle a él. La culpa es no, por este accidente de tránsito pasó este error, esa es la culpa. Entonces hay que diferenciar. Y finalmente la omisión dolosa. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentre en posición de garante. Entonces, por ejemplo, que en ese mismo caso, esta persona que falleció, esta persona que, digamos que fue, claro que falleció producto de este accidente de tránsito, estaba acompañado de otra persona. Entonces, esta otra persona, en vez de ayudarle, huye el chofer. Entonces, actúa con una omisión dolosa. Entonces, se encuentra en la posición de garante y no hace nada. Ya. Entonces, esta más o menos es la acción u omisión del dolo, culpa y omisión dolosa. Entonces, es importante que lo tenga presente. Bueno, antes de eso también es importante mencionar los principios, ¿no? También les vamos a tomar en el examen. ¿Cuáles? Les voy a dar 4 principios. El principio de legalidad, el principio de mínima intervención penal y retroactividad y proporcionalidad. Aparte de los principios que ya les mencioné de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, que era igual de legalidad, y el principio de movilidad humana y el principio de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es el principio de legalidad? La Corte Constitucional del Ecuador en materia penal juega un papel primordial en el principio de esta estricta legalidad. Constituye una norma legal dirigida al legislador, a quien prescribe una técnica específica de calificación penal idónea para garantizar la taxatividad de los presuntos presupuestos de la pena. Entonces, ¿qué significa esto en términos no jurídicos? Significa que el principio de legalidad es lo que la norma específicamente dice. O sea, no se puede apegar a otra cosa que la ley no nos mencione. Entonces, si es que no está descrito, no es punible. Tiene que estar descrito y legalmente conforme a derecho. Entonces, hay el principio de mínima intervención penal que nos dice que postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal, supone que el poder sancionador no debe actuar como cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios y normas que rigen en la controversia social. Es decir, que el derecho penal debe tener un carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de bienes jurídicos. Entonces, si se puede proteger de otra manera, se lo protege. Si no, es de última instancia, última ratio y de última instancia. Última instancia, entonces mínima intervención penal. El principio de ahí retroactividad también es muy famoso. El principio de retroactividad es de fenómeno que produce que las normas no tengan efecto hacia atrás en el tiempo. De esta manera se asegura que los dichos efectos comiencen en el momento en su entrada en vigor, con la finalidad de dotar el ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, no puedo ser sancionado con una norma que viene a futuro, a menos de que me favorezca. Pero si es que me daña, no, porque no hay un principio de retroactividad. Igual el principio de proporcionalidad, que desde el principio se manifiesta específicamente a la hora de dictar sentencia condenatoria, en la que necesariamente debe darse un balance de equidad entre la pena impuesta y los hechos cometidos, dependiendo de las circunstancias de los mismos. Entonces también hay algunos otros principios, como es el del principio del
el principio de él, el indubio pro reo. Entonces, ¿qué es este? El indubio pro reo es siempre lo más beneficioso al reo. Si es que hay una concordancia, una discrepancia entre la ley y una ponderación, lo indubio pro reo, lo más importante para el reo. Ahora, ¿cuál vamos a ver? ¿Qué son los grados de participación? Los grados de participación son cómo se va a sancionar en la pena. Entonces, la participación, ¿qué es la participación? Las personas que participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de la autora, del autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los más participantes de la infracción. Entonces puede actuar aquí los grados de participación, hay como autores, hay como cómplices. No, entonces, ¿qué son los autores? Los autores responderán como autores las personas que incurren en las siguientes modalidades. Primero, hay diferentes grados de autoría. Hay la autoría directa, hay la autoría directa y hay la coautoría y la autoría mediata. Entonces, por ejemplo, la autoría directa. ¿Qué es la autoría directa? Quienes compongan la infracción de una manera directa e inmediata. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el lugar jurídico de hacerlo. ¿Y la autoría mediata qué es? Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa la infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otras personas imputables o no, mediante precio, dativa, promesa, ofrecimiento, órdenes o cualquier cosa inimputable. Quienes ejerzan violencia física, abuso de autoridad, amenaza o medio coercitivo y obliguen a un tercero a cometer infracciones. Quienes, aunque no puedan calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin, quienes ejerzan un poder de mando de la organización delictiva. ¿Y la coautoría qué es? Quienes coatribuyen a la ejecución de un modo principal, practicando deliberadamente e intencionalmente algún acto sin el cual se haya podido perpetuar la infracción. Entonces ahí la autoría directa es cuando yo cometo la infracción, la autoría mediata es cuando por medio de otra persona yo hago la infracción y la coautoría es cuando yo soy coautor del hecho, es decir, coadjuyo en la ejecución de modo principal. Y finalmente el otro grado de autoría son los cómplices. Responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen en los actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal manera que aún sin esos actos de infracción se habrían cometido. No cabe complicidad en las infracciones culposas. Si las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad coopera en un acto menos grave que ha cometido y la autora o autor, la pena se aplicará solamente en razón al acto que comprendió ejecutar. El cómplice será sancionado con la pena equivalente a un tercio de la mitad de aquella prevista para el grado del autor. Entonces, no se sancionará de la misma manera por cuanto, por cuanto, eh, no tendría el mismo nivel que el autor. Entonces, la autoría es autoría directa, autoría inmediata y coautoría, y los cómplices son otro grado de participación. Se trabaron las diapositivas. Voy a tratar de... Entonces, el deber objetivo de cuidado también es importante que tengan en cuenta. Eso también se les va a tomar en la prueba. El deber objetivo de cuidado en el Ecuador debe ser entendido de manera general como el deber de diligencia ante una situación de riesgo o peligroso. Entonces, por ejemplo, si un peatón está cruzando por la calle, tiene que observar las aceras. No, así igual, al igual que el que conduce, tiene que ver las señalizaciones de tránsito. También existe la debida diligencia, que comprende el conjunto de reglas que deben observar una persona al realizar una actividad específica o título de profesión, ocupación o industria. En este sentido, la punición de la violación del deber objetivo de cuidado tiene su fundamento en la vulneración de bienes jurídicos. Un bien jurídico es, por ejemplo, la vida, ¿no? Que se produce por un descuido ineludible de quien no actuó de forma cuidadosa.
También es necesario señalar que en el Ecuador no existe en la actualidad una referencia normativa específica sobre lo que debe entenderse como deber objetivo de cuidado. Lejos de definirlo, el Código Orgánico Integral Penal lo explica negativamente, puesto que esto señala de manera específica las sanciones que sufrirá todo aquel que quebrante dicho código. Por ejemplo, nos dice que el homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de la práctica de su profesión ocasione la muerte o otra será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En esta misma línea establece que para la determinación de su infracción deberá concurrir lo siguiente. La mera producción del resultado no confiere infracción al deber objetivo del cuidado. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales serán reglas tácticas o leyes artis aplicables a su profesión. ¿Qué es leyes artis? Lex artis es la ley específica de la profesión, ¿no? Reglas donde el derecho penal ya no ingresaría. El resultado dañoso debe provenir directamente de las infracciones del deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Se analizará en cada caso de la diligencia al grado de conformación profesional, las condiciones objetivas de las previstas y evidenciadas del hecho. Como se puede ver a lo largo del articulado, la violación del deber objetivo de cuidado en la actividad profesional se encuentra tipificada como delito, toda vez que la punibilidad haya su fundamento en la protección de derechos como son la salud, la vida y la integridad personal. A manera de conclusión, se evidenció que el deber objetivo de cuidado es un tema que requiere ser tratado con mayor profundidad a nivel normativo, tomando en cuenta su papel fundamental a la hora de establecer posibles responsabilidades por parte de los profesionales en el caso de no observar. Entonces, el deber de objetivo de cuidado no está exactamente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pero sin embargo la doctrina lo ha definido, como lo ha definido, ¿no? Lo ha definido de manera general como el deber de la diligencia ante una situación de riesgo peligroso. También que deben entender que dentro del delito existen los agravantes de la infracción y los atenuantes de la infracción. Entonces, los agravantes y los atenuantes son circunstancias del delito. Entonces, son los mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes y los establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, para la imposición de la pena se considerarán los atenuantes y agravantes previstas como circunstancias agravantes. Por ejemplo, bueno, empecemos por las atenuantes más bien. Como circunstancias atenuantes de la infracción son las que atenuan, o sea, bajan la infracción, o sea, son, por ejemplo, por hacer algo o por no irse del lugar de los hechos, se baja la pena. Entonces, son circunstancias atenuantes de la infracción, por ejemplo, cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia, intentar en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de las infracciones, reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar íntegramente a la víctima, presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia. En cambio, se considerarán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo, colaborar con la investigación, aportando los elementos y pruebas necesarios. ¿Y cuáles son las atenuantes atenuantes trascendentales? Son las personas procesadas que suministren datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobantes y relevantes de la investigación. En cambio, ¿cuáles son las agravantes de las infracciones? Son de las infracciones como alevosía o fraude. Cometer las infracciones por promesa, precio o recompensa. Cometer la infracción, aprovecharse o concentrarse masivamente de un tumulto. Cometer la infracción con saneamiento de la víctima o entre algunas señaladas en el artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, esto es todo lo que se ha logrado recopilar en cuanto al marco legal del transporte. No sé si alguien tenga alguna duda que me pueda dar. Si no, como les digo, les hago un breve repaso de lo que se ha dado y lo que va a estar. Se ha dado la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se ha dado los 7 libros mencionados dentro de él, se ha dado también las disposiciones reformatorias, transitorias y derogatorias. A su vez, se ha dado los antecedentes de cómo se compone, que el sector es un ente estratégico, es un ente del sector estratégico independiente, de que está compuesto
de la Agencia Nacional de Tránsito, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y todos los entes descritos, los GAN municipales. También se ha dado todos los tipos de contravenciones, que es la infracción penal, las contravenciones de tránsito de primera a séptima clase, cuáles ha sido cada una de las contravenciones de tránsito, que sí es importante que ustedes repasen, porque se va a tomar cuáles son las infracciones de primera a séptima clase. También se ha tomado qué es la infracción penal, cuáles son los delitos y cuáles son las contravenciones. Se ha dado la jurisdicción y competencia dentro de los procesos de tránsito. Se ha dado a su vez también el las nuevas reformas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y se ha dado a su vez el marco legal en cuanto al Código Orgánico Integral Penal y la teoría del delito en relación a qué está compuesto el delito en una teoría, en un acto típico jurídico, culpable y punible. Bueno, si es que ustedes espero que les sirva y que le hayan aprendido algo y que tengan una base general del derecho, un marco legal del transporte y que a futuro los iban a usar dentro de sus materias que vayan a impartir dentro de su ámbito profesional. Para mí ha sido un gusto ser su profesor y que si ustedes pueden ver y observar las clases anteriores, siempre estarán dispuestas y colgadas de la página dentro de los siguientes días. Igual si ustedes tienen cualquier duda en cuanto a al deber o en cuanto a cualquier situación eh, personal o en cuanto a cualquier, no personal, sino duda en cuanto a la materia, sino si es que no tienen cualquier duda que esclarecer, pueden escribirme dentro del chat del ITSUD, estaré dispuesto a establecer sus dudas. Y si nadie tiene alguna pregunta, muchísimas gracias y que tengan una buena noche.